andas? Todo Nuevamente te bien. saludo. Todo bien, por suerte. Bien, bien. Sí, está Buenísimo. medio raro el tiempo el día de hoy. ¿Vos decís? Sí, salí a la mañana con Con fe- suéter y Claro, campera y llegué acá y me tuve que sacar todo. claro, claro. No, sí, está raro, ¿verdad? No pues yo por ahí traje un busito en la mochilita, no vas a hacer Por cosas. las dudas, ¿viste? Claro, viste, está tan loco el tiempo. Bueno, Ariadna, ¿cuántas cosas para comentar después de lo que pasó con Bernie? Mira, lo que te había comentado antes, yo creo que más allá del hecho, ¿no? Y de la lamentable muerte del chofer Daniel Barrientos, Ujú, creo que también fue una respuesta a no solamente, digamos, a esta situación, sino también a un conjunto de situaciones que se iban dando a lo largo de todo este tiempo, no ujú. solamente en la ciudad, sino también en la provincia de Buenos Aires y no también en toda la Argentina, estos hechos de inseguridad. Lamentablemente esto dejó como saldo una muerte más, ¿no? Pero Ujú. creo que en gran parte de este episodio que vimos en el día de ayer está claramente relacionado con el humor social, ¿no? Este Ujú. descontento, este descreimiento que hay hacia la política, hacia los políticos y el hartazgo también. Bien. Yo voy a contar un hecho que probablemente haya trascendido poco, aunque hubo uno de los canales de Rosario que bueno, estuvieron en el lugar, lo televisaron prácticamente en vivo, pero prácticamente mientras los vecinos reclamaban que fue anoche, ayer por la tarde noche, hablamos de las 8:30, 9 de la noche, en barrio Belgrano de la ciudad de Rosario, donde se reunieron vecinos y fue cansados de la inseguridad, y fueron hasta la comisaría, fueron hasta reclamar a la comisaría, y salió el comisario, y salieron obviamente el comisario con sus compañeros, y bueno, trataron de alguna forma de dialogar, algo que, bueno, llegó el diálogo, no hubo violencia aquí, pero se notó el hartazgo de la gente, por allí alguno más exaltado que otro, muchas familias, así que no hubo ningún tipo de violencia, no pasó a mayores, pero de alguna forma yo creo que lo que pasó ayer, más allá de que es Bernie, más allá de lo que pasó, creo que es un punto a tener en cuenta por la política para lo que viene. Sí, igual algo que me quedó ahí. A ver. Hoy esta mañana cuando venía, Ujú, agarré justo que hablabas de la comisaría, me acordé, esta mañana publicaron, no me acuerdo si fue Rosario 3, una nota en la cual hablaban de los delitos cerca del colegio La Salle. ujú, Dice de que día a día a los estudiantes les roban y tienen una camioneta frente a la entrada de la institución y la ujú, comisaría a 2 cuadras, 3 si no me ujú. equivoco. Y justamente lo que hablabas recién, ¿no? Del hartazgo de las personas y también de la falta de respuestas también y de la falta de acción también por parte de las personas que deberían cuidarnos. Claro. Bueno, la inseguridad es uno de los temas. En esto que yo te cuento, una de los tantos Claro. reclamos es, vos acá a 2 cuadras tenés una plaza donde hay una bandita, que, bueno, no solamente el robo, sino molestan a los vecinos, molestan a los chicos, algunos chicos le pegan. Y dice, yo te tengo que venir a avisar a vos, que vos sos comisario, te tengo que venir a avisar a vos que pasa esto a 2 cuadras de tu comisaría. Sí, O sea, y ¿cómo no vas a saber vos que lo lo que que está pasa en tu pasando, barrio? totalmente. Creo yo que esta cuestión, digo como otras cosas, ¿no? Van a ser de alguna manera esa chispa que va a estar siempre latente allí en lo que viene, que es la campaña. No sé cómo la ves. Bueno, viste que hablábamos de Bernie recién y Ujú, justo también me levanté con la noticia de que Alberto Fernández había cancelado, no me acuerdo si fue una visita a un acto que se iba a hacer, no recuerdo bien, pero que la canceló debido a esta situación. ujú. Y en base a esto lo que quería decir es que justo antes de que pasara todo esto yo había pensado decir, bueno, ¿de qué podemos hablar ¿De el qué día? podemos hablar hoy? ¿De qué podemos hablar hoy? Y había pensado en la entrevista que se le hizo al presidente. Ujú, eh, Tomás Rebord se la realizó ujú. en el El método programa Rebord. de Método Rebord, que Ujú, es un podcast, que la verdad no fue una entrevista que trascendió. La verdad, muy pocas repercusiones por lo que pude ver y por dos cositas nomás que dijo el presidente que fueron un poquito polémicas, eh, que creo, bueno, claramente en un contexto de elecciones creo que fue con esa ujú. intencionalidad la entrevista en ese espacio con esa persona.
pero bueno, nada, digamos, como atraerlo, digamos, a cotación por lo que hablábamos recién de Bernie y que cómo eso tuvo repercusiones también en las actividades del presidente. Bueno, y en yo creo que estas van a ser las formas que va a tener la política para comunicarse. Digo, el mundo de la política para comunicarse. Estas entrevistas en la radio, en la televisión o la proliferación de podcasts y espacios donde van a poder sentarse y de alguna forma dar su mensaje, ¿no? ¿Qué pudiste rescatar de la entrevista del presidente? Bueno, primero lo que decías recién, yo creo que lo que actualmente está haciendo Rodríguez Larreta de ir visitando barrio por barrio, bares y demás, reunirse con los vecinos, actualmente el presidente no lo va a poder hacer. Y creo que tampoco lo va a poder hacer cualquier persona cercana al gobierno de turno. Por esto decimos del a mí déjame agregar, estoy un poco como que ahí. Sí, en realidad a mí déjame agregarte que para mí todos los políticos van a estar bastante cuestionados. Van a ser muy pocos los que van a poder ir. Y ojo, por allí muchas veces lo que se ve en las redes sociales o a través de algunos que otros programas, los contenidos que mandan los políticos, van a un bar. Hay 3 o 4 personas, está todo cerrado. Te digo porque lo he visto preparándolo. Se ve después de fondo. Y bueno, y parece como que se fueron y se reunieron con una gran cantidad o que hicieron una actividad donde tranquilamente pudieron claramente eso se sabe que está recontra armado. Pero digo, la libertad de salir a la calle, que es lo que vemos que algunos hoy en día no lo pueden hacer. Eso demuestra también lo que decíamos, el clima social que se está viviendo. Por ende hubo repudios desde hace mucho tiempo a varios políticos. No nos olvidemos, por ejemplo, algún repudio que en algún momento sufrió Ginés González García. Bueno, la misma Patricia Bullrich en varios lugares sufrió repudio. En Mar del Plata, el propio Rodríguez Larreta, recordemos cuando lo echan de una de las playas. O sea, por eso digo que en realidad me da la sensación de que no son pocos los que van a tener... Digo, no estamos diciendo que lo repudien acá, ojo, porque también puede haber... No, claro. Lo que sí digo es que va a tener que... La política va a tener que tener más cuidado de lo que tenía. Sí, no solo eso, también de qué forma van a comunicar sus propuestas y cualquier mensaje, digamos, que ellos quieran que llegue a la población, van a tener que tener doble cuidado, digamos, con lo que dicen, con lo que hacen, hacia dónde van y con quién también se sacan la famosa foto. La famosa foto. Y creo que también está un poco relacionado con esto que estamos mencionando, la entrevista que se le hizo al presidente, que no la quiero dejar de lado porque creo que tiene bastante contenido que se puede analizar, está bastante buena, más allá de las 2 o 3 barbaridades que dijo ahí, que creo que con la intención también de que sea un poco viral, digamos, el contenido de la entrevista. Bueno, dame algo de ese. ¿Qué rescataste? Te digo, digamos, lo polémico. Lo dejé para charlar, porque, a ver, ayer la entrevista salió el domingo. Sí. Ayer digo no, vamos a dejarlo, lo vamos a charlar con Ariadna. Vamos con lo polémico primero, que es lo que cualquier persona que entre a medios de comunicación, Twitter, Instagram, lo va a ver. En primer lugar dijo que estaba con Biden al inicio de la reunión y que se reían de Trump. Que ambos tenían una mala opinión de él y eso, digamos, fue uno de los titulares de varios medios de comunicación. Otro, que él fundó el kirchnerismo. Que él acompañó a Néstor, que él se movió y que él fue uno de los fundadores de este ismo dentro del peronismo. Y otra cosa que dijo también, que esto, digamos, no fue un momento puntual, pero sí, digamos, algo que se repitió constantemente en la entrevista, fue los golpes al gobierno previo, al de Mauricio Macri. Constantemente golpeando... haciéndolo cargo de un montón de cosas que efectivamente sí, la deuda del FMI es algo que se habló de las 2 horas, algo aclarar, la entrevista duró 2 horas. Durante las 2 horas muchas veces se mencionó este tema y claramente, digamos, haciéndolo cargo de esto, pero no solamente de la deuda, sino también de todas otras cuestiones que hacen a la actualidad de Argentina hoy en día, que en lo personal yo no creo que sean consecuencia de un solo gobierno, creo que esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Pero bueno, digamos, estos son como los highlights, diría, de la entrevista del presidente. Bueno, hay que decir que prácticamente todos los gobiernos siempre, salvo que haya una continuidad de un frente político y que, supongamos, como pasó aquí en Rosario,
Aquí en Rosario gobernó el socialismo durante 30 años. Distintos tipos de socialismo, eso hay que decirlo también, pero prácticamente durante 12 años, si no me equivoco, una mentalidad socialista, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Llegó el momento de que la gente dijo, vamos a quedarnos dentro del frente progresista, pero apostar al actual intendente, a Pablo Habke. Entonces es como que fue una continuidad, de alguna forma, porque además hay gente que venía trabajando en el gobierno. ¿Qué pasa con las continuidades? ¿O qué pasa con este seguir con, entre comillas, casi la misma política? No hay no hay forma o no hay tanto margen para la crítica a la herencia. Sí. En cambio, cuando vos cambiás, Macri reemplazó a Cristina o Alberto a Macri, o lo mismo puede pasar aquí con la provincia de Santa Fe, cuando Perotti tuvo que reemplazar a Lifchit, está la de la herencia. Se pone en juego, no, me dejaron esto. Totalmente. No, me dejaron lo otro. No, el culpable es Macri. Mirá, o es Cristina. Es algo también que menciona de que lo hablan en la reunión con Biden, que el presidente norteamericano le dijo, nosotros dos tenemos algo en común, que ambos recibimos, ambos heredamos una economía hecha trizas y que también menciona muchísimo el tema de la guerra, la sequía lo nombró muy por encima, el COVID también fue, digamos, un tema que se mencionó bastante en el podcast, pero dice, más allá de la coyuntura, digamos, que los engloba, digamos, a los dos en un mismo paradigma, también esto, ¿no? De constantemente haciendo hincapié en lo de la herencia, en lo del pasado, en lo del gobierno previo, en ambos casos, ¿no? Podemos hacer un paralelismo ahí, Biden y Alberto. Y Alberto. Pero nada, lo que quería también destacar de Sí. la entrevista que se le realizó al presidente es el trasfondo, creo yo, que está detrás de todo esto, ¿no? Primero, en el medio en el cual se realizó la entrevista, la persona que la realizó, y después la manera en la cual se, podríamos decir, mediatizó, viralizó, no sé. Salió de lo tradicional. No fue una entrevista en una radio de renombre o en un medio de renombre. Fue en un podcast que actualmente podríamos decir que es uno de los más escuchados dentro de un determinado sector de la sociedad y digamos, de etario sobre todo. Yo creo que ahí lo que Alberto está buscando tal vez es ese voto joven, ese voto indefinido, que hoy en día lo tiene ahí en la puja también con por un lado de Juntos por el Cambio, por el otro lado también Milei, porque hay ahí un sector de indecisos, de una generación medianamente joven, que bueno, que consume estos contenidos y que creo que por ahí puede haber ido direccionado esta intención. Lo que sí creo igualmente de que no logró, no sé si fue, digamos, la intención también de que viralizaran la entrevista o de que tuviera mayor impacto. Tuvo la mala suerte también de que después vino lo de Bernie detrás. Claro. Creo yo que si no hubiese sucedido, tal vez el contenido de la semana hubiese sido ese, porque otra cosa no pasó. Pero nada, o sea, me parece importante hacer hincapié en esto, ¿no? Si efectivamente tuvo el impacto esperado o no. O no. Bueno, dos cosas. Una, volvemos en cuanto a la herencia, que por ejemplo, hay cuestiones. Fíjate vos cómo se va a dar la campaña, esta campaña electoral, que también tratamos de analizar con vos en este segmento. Porque hablamos de la herencia y hablamos de la campaña. Hablamos de la campaña y de la herencia. Y fíjate que una de las cuestiones, por ejemplo, a nivel nacional, que va a estar en discusión, es el tema de la economía y la inflación. Ahora, el macrismo o el Juntos por el Cambio, ahí, cuando vaya a criticar la economía, le van a responder del otro lado, pará, vos generaste todo un caos. Porque la deuda la generaste vos y porque vos te acordás que dijiste que ibas a parar la inflación con el 0%, no la paraste. Cero, no nos olvidamos. Y no pasó. Pero también desde Juntos por el Cambio decís, bueno, pero vos viniste a decirnos, bueno, nosotros vamos a mejorar porque sabemos cómo hacemos. Y nada que ver, lo empeoraste. Y
también está la otra cuestión. Dijiste, vamos a venir a solucionar el tema o empezar a solucionar el tema de cómo afrontar la deuda. Y generaste que te ajuste el FMI, pero que a la vez adquirir más deuda porque adquiriste deuda para pagar la deuda. ¿Me explico? No, sí, mira, o sea, son cosas que incluso el presidente menciona en su entrevista. Yo creo, a ver, son 2 horas, es interesante. Si alguno tiene el tiempo para hacerlo mientras hace alguna otra cosa, la puede escuchar, está buena. No abunda de contenido, pero es interesante para uno poder pensar más allá de lo que dice, ¿no? Esto que mencionabas recién. En todo momento, lo que Alberto hace muchísimo hincapié es en el crecimiento sostenido de la producción, de la economía, de la también creación de empleo registrado. Después, claramente, más allá de que esos son los triunfos, también, ahí me estaba acordando, de la renegociación de la deuda. En ese momento, él hace hincapié de que, bueno, que estuvo reunido no solamente con Biden, sino con también personas de lo que sería del Tesoro y del Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, de ahí de Estados Unidos. Y en esa charla también menciona de cómo, ya lo mencioné antes, ¿no? Lo de la guerra, el COVID y la situación argentina claramente, les tiró un palito. Les dijo, ¿qué tal si para ayudar a Ucrania les dejamos de mandar armas? Le bajan un poco los intereses de la deuda que contrajeron, porque, a ver, dato no menor, Argentina y Ucrania son los 2 países que más endeudados están actualmente. Y dijo, ¿y por qué no de paso también nos bajan a nosotros los intereses? Claro. Aprovechó ahí. Aprovechó para meter, sí, para manguear, como bien dijiste. Pero, bueno, volviendo un poco a esto, ¿no? De que haciendo mucho hincapié en que sí que él pudo renegociar y que sí que él pudo sostener el crecimiento económico. Yo la verdad que no lo veo reflejado en la sociedad, creo que no soy la única, pero bueno, vamos a dejarle pasar esta. También el crecimiento del empleo registrado. Y después con respecto a otros temas, como es, por ejemplo, el aumento de la pobreza, el de la inflación, de la devaluación. Todo ello estuvo siempre, digamos, justificado, ¿no? Por la pesada herencia y siempre lamentándose. No, si a mí me duele que 5 de cada 10 chicos sean pobres. Constantemente lamentándose, pero la verdad que no dando ningún tipo de respuesta. Y por eso también lo que te mencionaba recién. Creo que el fin de la entrevista fue llegar a un determinado público que si uno lo ve, la verdad que... o escucha pequeños clips como esas notas un poquito mediáticas que hizo ahí en la entrevista, te da que pensar. Te da que pensar, incluso te hace preguntarte si efectivamente todo lo que hizo está mal o todo lo que hizo está bien. Por lo menos para ese público creo que sirve un poco la entrevista. Pero más allá de eso uno puede ver entre líneas. Cuando habla de su candidatura, porque Tomás se lo pregunta, el entrevistador, le pregunta si él iba a ser candidato y justo estábamos hablando con Cachi antes. Él dice que habló con Scioli, por ejemplo, que fue uno de los que tenía intenciones de presentarse. Y él lo que hace hincapié es que a los candidatos del peronismo lo va a definir la gente en las PASO. Claro. Yo no sé qué tan así puede llegar a ser. Creo que en la política uno tiene que tomar decisiones y definir. No sé si lo dice por decir o si efectivamente va a ser así. Él se justifica con que hace unos meses dijo que efectivamente eso iba a ser, que esa iba a ser la fórmula el método de para armar las listas. Tuvo un furcio también, me contaron. Yo no vi completa, vi algunos clipsitos de la entrevista, pero tuvo un furcio en algún momento, porque dijo, yo no me parece bien que los candidatos de mi espacio, o sea, del peronismo, lo elijan a dedo o entre 4 paredes. Y entonces el colega Rebor, que de paso es peronista también, Rebor lo dice, también hay que saber dónde dónde va, quién está escuchando. Rebor le dice, bueno, pero a vos te eligió Cristina. Sí, justamente Quedó le dice... bastante fuera...
Una cachetada ahí. Fue un momento que yo la verdad me largué una carcajada ahí porque con toda razón. Claro, fueron al bar. Totalmente, con toda razón. Y justamente, a ver, yo entiendo igual lo que él tal vez pretende, ¿no? De decir, bueno, llevemos al peronismo al siguiente paso, transformémoslo. Pero es estructural, digamos, no es de un día para otro y yo no sé si él tiene el peso suficiente como para tomar semejante decisión. Creo que hay otras personalidades que tienen peso dentro del peronismo que en todo caso van a definir si es así o no. Yo en esto no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que tiene el peso para decidirlo. Sí, lo que me parece a mí que no tiene es las condiciones, como vos lo decías también. Yo digo, no sé si el peronismo está en condiciones de ir a una paso con varios candidatos. Claro, Me parece que por ahí, hoy, yo apostaría a uno que indudablemente, y esto hay que ser realista, no sé si también están dadas las condiciones para que Alberto Fernández, en realidad, más allá del presidente, sí. Más allá de la figura presidencial, que es una cosa, para que Alberto Fernández vaya como candidato. Mirá, yo creo que porque acá tenemos como dos visiones, ¿no? Por un lado, la de hacerse un costado, medio imitando lo que hizo Macri hace unos días con su anuncio. Y por el otro lado, también lo que significa que el presidente no pueda presentarse a una reelección. Que la incapacidad de, como bien dijo él, ¿no? Con respecto al tema de Macri, la incapacidad de reunir, de reunir votos o de ganar una elección, algo así. Creo que también si él se hace un costado refleja totalmente eso. Más allá de que él quiera justificarse y decir no porque el peronismo se tiene que renovar, no porque hay que dejar el lugar a otro, puede tranquilamente, creo, presentarse él si quisiera, por una cuestión meramente de imagen, ¿no? De decir, me presento a mi reelección, pero también que haya otros candidatos. Y él mismo lo dice. Él no va a poner ningún pero si, bueno, en el caso de Scioli, que es el que mencioné en la entrevista, si Scioli se quiere presentar como candidato, a presidente. Él lo que justamente aboga es a la pluralidad de candidatos y a la libre competencia dentro del partido. Que insisto, no sé si está en condiciones hoy el partido de aguantar una paso. Porque, a ver, al ser gobierno, generalmente, ser gobierno para una campaña electoral, para una elección, tiene sus pros y sus contras. Tiene el desgaste de una gestión, toda gestión tiene su desgaste, cualquier gestión municipal, gestión provincial, nacional o hasta un club. Si vos estás gestionando, si estás como presidente de un club, también tenés tu desgaste. Después tenés también lo que dicen, bueno, no, pero tenés el aparato, tenés las acciones que hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que el peronismo no está en condiciones hoy de ir a una paso, que sería lo ideal. Yo creo que aquí, a mí yo soy pro paso, porque me parece que todos aquellos que tengan la intención, obviamente la intención y la posibilidad de sostener esas intenciones a través de un plan para llevar adelante, ¿no? Pero tiene que ir a la paso. Ahora, insisto, me parece que hoy el peronismo no está en condiciones. Y, por otro lado, yo creo que hay una frase que dice: soldado que dispara sirve para otra guerra. Para traerlo a lo criollo. Y me parece que no es el momento de Alberto. Sin el apoyo total del kirchnerismo, ¿qué apoyo tendría Alberto estructural del peronismo? Y justamente lo que estábamos hablando antes, de que si él tiene el poder de decisión o no, en un momento de la entrevista, Rebord como que cuestiona justamente su poder de decisión. Su peso, sí, totalmente, su poder de decisión. Y no, es... ¿cómo te puedo decir esto? Un sketch vendría bárbaro. Porque cómo se enojó ese hombre, por Dios. Se enojó y empezó a contestar porque al acuerdo con el FMI, ¿quién fue a hablar con ellos? ¿Quién fue a hablar con las potencias y demás? Yo hice esto, yo hice lo otro. Bueno, en realidad él firmó. A ver, por eso yo digo que él hoy tiene el poder, digo Alberto Fernández, tiene el poder de la firma. Tiene el gancho. Claro. Vos después podés decir, no, pero Cristina, pero Massa, pero pero el otro, pero en realidad el que firma, el que pone la firma en la resolución de la gestión es Alberto. O sea, por eso tiene el poder. Sí, o sea, a ver, tiene el gancho. Después que las decisiones que él mismo tome
ya sea charlando con sus ministros, porque también habla de eso, de cómo se reúne con cada uno de ellos y demás, ya sea por las decisiones que pueda llegar a tomar tras una charla con alguno de ellos o en el conjunto, no sé, yo lo pongo en duda. Ujú. Él dice que no en la entrevista. Ponés en duda que sean decisiones de él. Sí, no, o sea, a ver, O por lo menos todas. sí, yo creo que en la política, primero que no podés tomar decisiones por vos mismo, Ujú. en el sentido de que siempre tiene que haber un diálogo, ya sea con el opositor o con la misma gente de tu partido. Creo que Ujú. sin diálogo no hay política. Es muy importante. Pero también, como te decía antes, hay momentos que uno necesita definir, tomar una decisión. Tal vez ahí cuando nos encontramos, como decíamos ahora, con esta proliferación de candidatos y de dejar a la libertad, digamos, de que cualquiera se presente dentro del peronismo y que todos vayan a libre competencia. Yo creo que en el contexto que estamos, políticamente hablando, ¿no? En el contexto que estamos actualmente, no sé si se podrían permitir, digamos, semejante situación. Porque justamente contra candidatos que pueden juntar votos, que presentan una amenaza, digamos, o amenaza Electoral. a eso es lo que voy. No sé si está tan bueno dividir la torta en tantas porciones, digamos, y que todos esos votos se vayan. Porque eso no te asegura, digamos, tampoco que después los votos, por ejemplo, del candidato 1 del peronismo vayan al candidato 2. Tampoco de la oposición, Ojo, totalmente, tampoco de la oposición. Déjame que te quiero decir dos cosas. Haciendo el análisis, sé que ya tenemos que ir cerrando, me dice la producción. Pero si me dejan para cerrar, obviamente también me gustaría saber tu opinión en cuanto a esto. Esto que estamos hablando, de esta decisión del peronismo de tener un candidato 2, ir a la PASO o no ir a la PASO, ya teniendo en cuenta que hoy, al día de hoy, Cristina está fuera. Eso es, a ver, en lo que dijo, en la decisión que tomó hasta hoy, ella está fuera. No va a ser candidata. Lo dijo ella, no lo digo yo. Entonces, bueno, ahora resta la decisión de qué decisión toma Alberto y qué decisión, como decíamos recién con Cachi Martínez, tome Sergio Massa para saber cuál si alguno de ellos puede ser candidato. Y déjame contarte esto, rapidito porque lo vamos a analizar. Te voy a contar un poquito para que la próxima semana o en los próximos programas lo analicemos. De última tenés la posibilidad de consultarlo o de por allí repasar la historia. Pero sí lo conozco por haber charlado con dirigentes permanentemente, estamos hablando con dirigentes, funcionarios y demás. Es un tema cuando uno llega, no sos la misma persona de como candidato que cuando uno llega al poder. Cuando llegás al poder, y esto le ha pasado a todos, en mayor o en menor medida, cuando uno llega al poder, se encierra. Se encierra. A ver, hay ejemplos claros de la actualidad, no lo digo yo, lo pueden decir justamente los actores políticos, de que vos llegaste con un frente electoral, te ayudaron a ser el gobernador o el presidente. Llegaste al gobierno y ha pasado, y lo hemos escrito, porque esto está documentado con declaraciones, se ganaron las elecciones, a las 2 semanas no te atienden más. O por lo menos hubo casos acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Es más, nosotros que seguimos la política de siempre, no ahora que hay elecciones, o sea, por ahí está todo bien, todos podemos hablar porque justamente estamos en democracia. Este equipo de trabajo no habla solamente llegado a la campaña electoral, como hoy se ve que casi todo el mundo habla de la campaña de las elecciones. Nosotros hablamos los 365 días del año de la política santafesina en mayor medida, por supuesto que la nacional. Y nos ha tocado hablar, por ejemplo, del fenómeno Perotti, que ganó las elecciones y a los 15 días o un poco más, cuando tenía que empezar a armar su gabinete, su equipo, armar su equipo con los otros actores, se empezó a encerrar. Pero no es un fenómeno, uno dice, no, es un fenómeno de Perotti por su carácter, por esto y lo otro. Por allí en algunos está más agudizado que otros.
Insisto, lo vamos a analizar con mayor detenimiento y mayor cosa. Pero, ya te digo, es algo que le pasa a los dirigentes políticos cuando llegan a la cúspide de un ejecutivo. Un intendente, un gobernador, un presidente. Es más, a mí me cuentan que hay intendentes que pasa exactamente lo mismo. Las consultas son, es más, en algunos casos, las consultas son con 2 o 3 dirigentes. Pero en algunos lugares hasta se perdieron las reuniones de gabinete. En algunos lugares hasta se perdieron las reuniones de gabinete. Fíjate vos cómo el dirigente en gestión, el que está en la cúspide, el mandatario del Ejecutivo, se encierra. Esto va a ser algo para que lo analicemos, pero más o menos por el lado que estamos hablando, y empieza también a ver las decisiones esta como la de Alberto, que todavía no se sabe qué va a hacer. Sí, Encerrado. No, sí, no. Me dejaste pensando, te digo, pero totalmente. No sé si es por una cuestión de lo que implica también estar en una posición de poder, como vamos a poner como ejemplo, presidencia, gobernación o municipio, pero también hace mucho, ¿no? Lo que te decía recién, sin diálogo no hay política. Yo creo que si no podés hablar ni siquiera con la gente de tu equipo, si no podés dialogar con gente de tu espacio político, mucho menos lo vas a poder hacer con la oposición, y bueno, ahí se va perdiendo un poco también lo que es la política. ¿Qué le pidió el kirchnerismo y otros espacios del peronismo a Alberto en los últimos tiempos, en el último año, podemos suponer? ¿Qué le pidió? A ver, no te voy a jugar a la adivinanza porque no, tenemos que, aparte vos te tenés que ir. Digo por tus tiempos, ¿no? Sí, sí. Le pidió que forme la mesa política. ¿Por qué le pidió que forme la mesa política? Claro, lo habló también en el podcast, me dice Facu. ¿Por qué le pidió que forme la mesa política? Porque no había apertura política. Por eso le pidieron a Alberto esta mesa política, porque no compartía las decisiones. Sí, después totalmente, o sea, vos decís, muy cerrado, y claramente está repercutiendo a nivel gestión. Yo creo que gran parte de las cuestiones no son discutidas. Y de cara a las elecciones, cuando más tendrías que justamente hablar con ese círculo y para hacer definiciones, como decíamos recién, o para decir, bueno, si se van a presentar, no sé, 3 candidatos del peronismo, por lo menos definamos quiénes van a ser, claro, por qué lado van a ir. Y creo que esas definiciones no están dadas. Como dice él, eso lo va a definir la gente en las PASO. Yo no sé si va a ser tan así. Vamos a ver. Vamos a la semana que viene a seguir con este tema. ¿Te parece? Dale. A ver si podemos también aportarle algunas cuestiones a la gente. Y esto, por eso digo yo también, ojo con los frentes electorales, que estén bien consolidados en la previa y que sepa el que va a gobernar, ya sea, como decíamos, nación, provincia, municipio, de que va con un frente y que tiene que compartir el gobierno, que tiene que compartir algunas decisiones. Hasta la semana que viene, Ariadna. Nos vemos. Que sigas bien.